Cuando el rostro empieza a caer, todos masajean directamente la cara. Pero aquí está el problema. Muchas veces la tensión viene de más abajo, del cuello, la fascia y los músculos que tiran de los tejidos hacia abajo. Hoy vamos a trabajar toda la cadena. Y desde la primera sesión notarás cómo tu rostro se abre. Vamos a empezar por las comisuras de los labios, porque es justo aquí donde muchas veces se acumula tensión que puede hacer que el rostro parezca caer hacia abajo. Pellizca suavemente la comisura entre el pulgar y el índice y, al inhalar por la nariz, haz una ligera vibración con la mano, llevando suavemente el tejido hacia arriba. No queremos estirar la piel, queremos llegar a una sensación de relajación más profunda. Ahora bajamos apenas 1 centímetro. En esta zona queremos liberar esa tensión que puede mantener las comisuras hacia abajo. Dobla los dedos índices, colócalos justo debajo de las comisuras y haz pequeños movimientos circulares con una suave vibración. Y ahora viene una zona muy interesante. La mandíbula. Si sueles apretar los dientes, este músculo puede mantenerse tenso incluso sin que te des cuenta. Coloca el pulgar debajo del ángulo de la mandíbula y, con los demás dedos, desliza suavemente hacia abajo sobre el macetero. Ahora vamos a cambiar la dirección. En lugar de ir hacia abajo, vamos hacia arriba. Fija la barbilla con el pulgar de una mano y, con el pulgar de la otra, desliza suavemente hacia arriba sobre el músculo que tira de las comisuras hacia abajo. Es como si estuviéramos enseñando a los tejidos una nueva dirección. Pasamos ahora a la línea de la mandíbula. Aquí no necesitamos hacer fuerza, al contrario, vamos a trabajar de una forma muy superficial. Con pequeños pellizcos suaves, recorremos toda la línea mandibular para despertar suavemente esta zona. Ahora vamos a darle a la barbilla una señal completamente diferente. Coloca una mano sobre la barbilla y llévala suavemente hacia arriba. No eches la cabeza hacia atrás, el movimiento nace en la propia barbilla.
Queremos sentir cómo se alarga toda la parte inferior del rostro. ¿Por qué nos hemos alejado de repente del rostro y hemos bajado hasta el pecho? Porque el rostro no trabaja de forma aislada. Está conectado con el cuello y con la parte superior del cuerpo. Coloca la mano sobre el pecho y mueve suavemente la piel hacia arriba, primero hacia un lado y después hacia el otro. Así seguimos liberando toda la línea anterior del cuello. Y ahora vamos un poco más arriba, hasta el trapecio. Si tus hombros tienden a estar constantemente elevados, esta tensión también puede afectar al cuello. Con el borde de la mano, damos pequeños golpecitos suaves sobre el músculo, ayudándolo a soltar esa tensión innecesaria. Volvemos al rostro. Forma una O con la boca y observa cómo cambia la posición de los tejidos. Con el dedo índice, haz pequeños movimientos circulares alrededor de las alas de la nariz. Aquí vamos a liberar una tensión que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos. Ahora vamos a seguir esta línea un poco más lejos. Mantén la boca en forma de O y desliza el dedo desde las alas de la nariz hacia las sienes. ¿Por qué seguimos este recorrido? Porque estamos conectando poco a poco el centro del rostro con los tejidos de los laterales. Y ahora vamos a una zona pequeña, pero muy sensible. Justo debajo de las fosas nasales. Coloca los pulgares en posición perpendicular a la mandíbula y masajea suavemente con los índices haciendo pequeños círculos. Aquí no necesitamos fuerza, lo importante es la precisión y sentir cómo se mueve el tejido. Ahora vamos a unir todo lo que hemos trabajado. Con suaves golpecitos, vamos desde las comisuras de los labios hacia las orejas, después, desde las alas de la nariz, desde las comisuras de los ojos y desde el inicio de las cejas, siempre en dirección hacia las orejas. Imagina que estamos liberando poco a poco el rostro desde el centro hacia los laterales. Ahora vamos a trabajar directamente sobre los labios. Pellizca suavemente el labio superior y el inferior y,
con pequeños movimientos, avanza primero hacia una mejilla y después hacia la otra. Aquí no queremos estirar la piel, sino movilizar suavemente los tejidos. Y volvemos al cuello, pero esta vez trabajaremos el lateral. Coloca la mano derecha debajo de la clavícula izquierda, inclina la cabeza hacia la derecha y alarga el cuello llevando la oreja hacia arriba. Después cambiamos de lado. Fíjate en cómo cambia la sensación a lo largo de todo el lateral del cuello. Ya queda muy poco. Con las yemas de los dedos, masajeamos suavemente la zona sobre el pecho. Puede parecer una zona muy alejada del rostro, pero aquí seguimos trabajando sobre los tejidos que están relacionados con el cuello. Y terminamos justo donde la tensión suele hacerse más visible. Alrededor de los ojos. Con los dedos índices, masajea suavemente las comisuras haciendo pequeños círculos. Aquí todavía más delicadeza. No necesitamos estirar la piel. Simplemente vamos a darle a esta zona la oportunidad de relajarse. Y ahora, mira tu rostro. No hemos intentado simplemente levantarlo, hemos ido trabajando poco a poco diferentes zonas de tensión que pueden influir en cómo se ve y cómo se siente el rostro. Y por eso es tan importante no trabajar solamente allí donde vemos el problema.